Un gusto realmente estar aquí con usted. Para los que nos pueden visualizar y escuchar, tenemos el honor de estar con Sharam Imani. Él es originario de Irán, pero nos abrió las puertas y la oportunidad de poder escuchar un poco al respecto de su historia de vida y más que eso, conocer un poco de la fe eh, Bahá'í. Sí, mi estimado Carlos, muchas gracias por la invitación. Me es un placer estar con ustedes aquí en esta entrevista. Bueno, sí, yo nací en 1958 en el país donde actualmente se llama Irán, el antiguo Persia, el imperio persa. Probablemente todos lo hemos oído en noticias y leído en la historia, con una historia muy gloriosa que tenía reyes muy famosos como Ciro, Darío, que hasta están mencionados sus nombres en la Biblia. Eh, es, es mi historia, que nací allá, pero por azares del destino y después de 1979 viajé a los Estados Unidos y ya llegué a México, donde radico actualmente. Ok. Eh, Usted es doctor y prácticamente toda su vida la ha dedicado eh, pues a la investigación, ¿no? Sí, soy médico de profesión y tengo especialidad en anatomía patológica, que es una área o rama de medicina donde se dedica al diagnóstico de las enfermedades a partir de los cambios que hay en los tejidos humanos. Okay. Al mismo tiempo usted es líder en su religión, la fe Bahá'í. No, mi estimado Carlos, no hay realmente liderazgo como tal en la fe Bahá'í. No hay clero profesional, eh, sino que en su lugar existen cuerpos administrativos que se eligen anualmente en cada ciudad, aldea, donde radiquen más de 9 creyentes. Entonces se eligen 9 personas cada año por votos secretos, sin candidaturas, sin nominaciones. Estas 9 personas aceptan administrar la comunidad durante un año con amor y con dedicación, solamente por servir. Ok. Eh, ¿Por qué, por qué elegir México? ¿O por qué usted y su familia desde el Medio Oriente y desde Irán eligen México? Bueno, es interesante la historia. Que ocurre que en ese tiempo yo estaba estudiando medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Teherán, que es la capital de Irán, y había terminado el segundo año y estaba cursando el tercer año, cuando hubo, eh, digamos, una especie de revolución, lo que cambió el destino del país e imposibilitó continuar con mis estudios, porque por un tiempo la universidad estaba cerrada, se abría, se cerraba. Entonces mis padres decidieron que continuara mis estudios en otra parte del mundo. Y yo consulté con nuestra Asamblea Espiritual Nacional, que es la autoridad espiritual y administrativa máxima en cada país, una Asamblea Espiritual Nacional, y ellos me sugirieron que me podría ir a América, específicamente a México, a continuar mis estudios, y a la vez podría yo servir la fe Bahá'í, porque la fe Bahá'í, como les decía, no tiene un clero profesional, no tiene sacerdotes, de tal suerte que todos los creyentes
tienen el deber moral de compartir el mensaje de Baha'u'lláh con sus semejantes, cambiándose de país, de ciudad, yéndose a todos lados para servir a la causa. De tal suerte que yo decidí pues acatar la sugerencia de nuestra Asamblea Espiritual Nacional y apliqué a algunas escuelas de medicina aquí, me aceptaron. Afortunadamente ya me vine a México y aquí conocí a mi esposa en la Facultad de Medicina, nos casamos aquí, mi esposa es mexicana y me nacionalicé mexicano también. Posteriormente mis hijos nacieron aquí, en México. Somos orgullosamente mexicanos y ciudadanos del mundo. Qué bonito. No tuvo, por ejemplo, uno a veces como joven, pues también tiene la inquietud o el anhelo de ir al extranjero y quizás estudiar una carrera. ¿Usted no tuvo problema o un choque cultural en cuanto simplemente con el idioma? Por ejemplo, ¿usted ya hablaba español en Irán o se apropió aquí del idioma? El idioma oficial en Irán es Farsi, así se llama, persa o Farsi. Es un idioma antiguo, pero después de la invasión árabe en el siglo VII de la era cristiana a Irán, ustedes saben que el Islam apareció en Arabia Saudita y posteriormente los musulmanes se extendieron hacia los países tanto en el oriente como en el occidente de Arabia Saudita. Llegaron a España, como sabemos, estuvieron 8 siglos en España y en el oriente llegaron a Irán y países más allá de Irán como actual Pakistán, Nepal, donde hay musulmanes, hasta en China hay musulmanes, llegaron a conquistar esos países. Entonces, entre los países que conquistaron las dinastías islámicas fue Irán. Nuestro idioma era antes Pahlaví, Darí, y nuestra letra que antes era cuneiforme, como aparece en los documentos históricos escritos en las tablas con esa letra, se convirtió en alfabeto árabe y se introdujeron muchas palabras árabes en persa, de tal suerte que actualmente el idioma persa farsi o iraní está compuesto de, digamos, tal vez unos 30% de palabras árabes o más y 70% de palabras persas. A veces esa relación aumenta de acuerdo con la elocuencia de la persona que está dando una charla o escribiendo una carta, utiliza más palabras árabes, porque debemos saber que el idioma árabe es muy rico en palabras y tiene múltiples palabras para un solo significado. Entonces, está introducido, es una mezcla de árabe y persa antiguo, el idioma actual. Se escribe de derecha a izquierda y se escribe de arriba para abajo, igual que en español, pero de derecha a izquierda. Los libros se abren del lado derecho. La portada es lado derecho del cuaderno o del libro. Y cuando llegué a México, claro, no hablaba yo español y tuve que tomar clases y también al convivir con la gente aprendí el idioma. Es el mejor método de aprender un idioma, convivir y mezclarse con la gente y aprender sobre la marcha. Okay. Sí. ¿Le fue muy difícil Como ya sabía inglés, por lo menos la letra no se me dificultaba, la letra latina. Okay. Entonces esto me ayudó y sí, mis primeros apuntes llevaba yo la traducción de todas las palabras de español primero a inglés y de inglés a persa. Entonces, hacía 3 traducciones. Exacto, para poder entender, pero poco a poco pude
aprender el idioma y pues mantener una conversación fluida. Ok. Entonces, Sí. habla 4 idiomas. Hablo farsi, inglés y español y un poco de alemán. Alemán también. Sí. ¿Y cómo surgió? Bueno, es que de chico me gustaba mucho esa disciplina que tenían los alemanes y me atraía mucho su idioma. Entonces allá en Irán tomé clases de alemán y después aquí en México, porque en la universidad había oportunidad para todos los que estaban cursando una carrera que pudieran aprender un idioma adicional. Entonces me metí en las clases de alemán, pero realmente es muy difícil la gramática y todavía no la entiendo muy bien, pero pues estoy aprendiendo un poquito. Oh, qué padre. Eh, entonces, como tal, ¿usted estuvo involucrado con la fe Bahá'í desde qué edad? Correcto. Mi abuelo materno es el primero del lado de mi madre que aceptó la fe Bahá'í. La fe Bahá'í es una religión muy reciente en realidad. Es después del Islam y su inicio remonta hacia el año 1844. O sea, apenas 178, 179 años. Es muy joven esta fe. Es una religión independiente en el sentido de que no es secta de ninguna religión. Tiene libro propio que se llama el libro más sagrado o el Kitab Aqdas, donde están las leyes y ordenanzas de su eh, iniciador, que es Baha'u'llah, la manifestación de Dios para esta época, y es una religión que sucede después del Islam en el, digamos, en el camino sucesivo o revelación sucesiva de todas las religiones. Podemos decir que une la fe Bahá'í las religiones de origen abrámicas con las religiones de origen arias, no bíblicas. Okay. Es decir, Baha'u'llah fue de un lado descendiente de los sasánidas, que eran zoroastrianos, después aceptaron la fe de Zoroastro, profeta persa. De esa misma línea está el budismo y el hinduismo. Todas esas religiones son religiones arias, que no están originados, vamos, en las religiones abrámicas. Las religiones abrámicas son la religión de Abraham, posteriormente de Moisés, después de Jesucristo, después de Mahoma, después viene Baha'u'llah, Bab y Baha'u'llah, los dos profetas gemelos de la fe Bahá'í. Esta es la rama abrámica y la otra es la rama no bíblica, pero las dos se unen en la persona de Baha'u'llah porque fue descendiente de los dos lados. Y él es el que inaugura una edad nueva para la humanidad. Trae enseñanzas nuevas, revolucionarias, diría yo, que cambiarían el destino de la humanidad durante los próximos 1000 años. Sus leyes y ordenanzas y enseñanzas es una carta magna para ser emulado y seguido por toda la humanidad, todos los gobiernos, durante un periodo no menos de 1000 años. Porque él no pone carácter final a su revelación. Dice que en el futuro vendrán otras manifestaciones sucesivas que llevarán adelante la civilización y pues vaticina el cumplimiento de todo lo que se ha prometido en los libros sagrados del pasado. Porque, por ejemplo, podemos ver que en el Antiguo Testamento refiere Jehová, Dios, al día que Él mismo aparecerá y enjugará las lágrimas, ya no habrá guerras, y que el cordero y el león beberán de la misma fuente. Sabemos que esto es simbólico porque nunca van a estar juntos león y cordero sin que
el león no ataque al cordero. Entonces se refiere a nosotros, la raza humana, que vamos a estar unidos en ese día. Ha llegado ese momento. Ahora es el tiempo de cumplimiento de todas estas profecías. O cuando Jesucristo dice en Juan 16, versículos 12 y 13, tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no lo podéis sobrellevar o soportar en algunas Biblias. Pero cuando venga aquí el Espíritu de verdad, Él os revelará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino lo que oyere de mi Padre os lo hará saber. Entonces Jesús promete que va a regresar, además, en varios sitios de la Biblia. Todas las iglesias cristianas, todas las ramificaciones del cristianismo esperan la segunda venida de Jesucristo. Entonces, todas esas son promesas, ¿no? Igual la fe, es más, la oración del Padre Nuestro es un ejemplo magnífico de esa esperanza. Cuando dice que venga tu reino, que se establezca lo que está en el cielo, en la tierra, como está en el cielo. Es decir, un reinado material, pero de tipo espiritual. Y en el Islam existen profecías y promesas semejantes. El día de Dios, el día que veremos a Dios cara a cara. De acuerdo con los escritos de Baha'u'lláh, entendemos que ese día ha llegado. Es el día que vamos a unirnos toda la humanidad. El eje de las enseñanzas de Baha'u'lláh es la unidad del género humano. Y si nos fijamos en sus implicaciones, resuelve todos los problemas que enfrentamos la humanidad. Una humanidad unida, espiritualmente desarrollada, no guerreará. Una humanidad unida no contaminará el ambiente, las aguas, el aire, porque comprenderán nuestra dependencia uno del otro. Las riquezas de la tierra se distribuirán en forma equitativa entre todos los países. Los países se convertirán en estados federados de un mundo unido. Si ese concepto es utópico aún para los gobernantes del mundo de hoy, es decir, que todos los países se conviertan en Estados Unidos mundiales, imaginemos hace 150 años cuando Baha'u'lláh lo dijo, pues era algo inimaginable, ¿verdad? Era algo que la humanidad no podría entender. Si hoy no lo entienden, aunque sientan que ese es el remedio, esa es la curación para los males del mundo, para muchos es utópico. Pues Baha'u'lláh dijo que esto se va a establecer, porque es la voluntad de Dios para esta época. La unidad de la humanidad no solo es posible, sino inevitable. Es decir, que la humanidad va hacia esa unidad, quiera o no quiera. Nada más que si participamos en ese plan de Dios y lo aceleramos, lo alcanzaremos más rápido. Y si nos hacemos a un lado a ver qué pasa en la historia, obviamente vamos a pasar muchos sufrimientos y calamidades como las que estamos viendo el día de hoy, para darnos cuenta que esto es el remedio, la unidad de la humanidad. Entonces, sí, mi querido Carlos, yo nací, soy tercera generación de parte de mi abuelo, que conoció y aceptó la fe, y de mi parte, paterno, soy sexta generación. Mi tatarabuelo fue el que conoció la fe en sus inicios durante el ministerio del Bab, que fue el precursor de Baha'u'lláh. Sí, entonces, pues me facilitaron el camino un poco. Sin embargo, fíjate que Baha'u'lláh dice que todo individuo debe investigar la fe por sí solo y no debe imitar a sus padres. Que la causa del retraso de la humanidad es la imitación ciega.
uno debe dejar la imitación, investigar libremente, porque Dios nos dio el libre albedrío, y elegir lo que nuestra mente y lógica nos dicte. La fe no puede ser impuesta. La fe no es ciega. La fe debe ser investigada y uno debe convencerse. Porque si es por miedo que creemos en Dios o en su enviado, esa creencia no vale. Debe ser producto y fruto de nuestra investigación y nuestro convencimiento. Porque si tú haces algo convencido, entonces lo haces de todo corazón y con toda convicción. ¿No? Sí. Entonces la fe debe ser, entre otras cosas, investigada. Okay. Entonces, de generación en generación ya viene esta fe en su familia. Usted, por medio de como un comité espiritual, le recomienda que tras el problema que existía en Irán, que usted salga y estudie aquí en México. Bueno, ¿Usted lo hace así? no precisamente. Actualmente hay más de 300,000 bahá'ís en Irán. Es la segunda religión después del Islam, que es la religión de la mayoría del pueblo iraní. Las demás religiones como el judaísmo, el cristianismo, zoroastrianismo forman minorías religiosas. Pero entre esas minorías, los bahá'ís son las mayorías. Digamos, después del Islam es la minoría más grande. De tal suerte que nadie obliga a nadie a abandonar su país. De hecho, muchos bahá'ís están en Irán sufriendo las injusticias, como por ejemplo privación del derecho de continuar sus estudios superiores. Todo estudiante bahá'í que termina la preparatoria y aplica a través de un examen nacional para entrar en una carrera universitaria, tiene que forzosamente poner en su aplicación su religión. Y si pone que es bahá'í, ni siquiera procede su solicitud. Tiene que desistir de querer estudiar en una universidad, solamente por el hecho de ser bahá'í. Entonces, entre otros derechos, los bahá'ís no pueden tener un trabajo, por ejemplo, en el gobierno, no pueden tener un trabajo como maestro en una escuela. La mayoría de ellos pues sobrevive a través de algún negocio y a veces cuando se dan cuenta que este negocio pertenece a los bahá'ís, lo cierran con plomo y les quitan su medio de subsistencia. Okay. La fe bahá'í, mi estimado Carlos, Sí. está desde 1948. La comunidad bahá'í fue registrada en las Naciones Unidas. Okay. Eso te lo leo de un informe que tengo, como una organización no gubernamental, un ONG. Actualmente tiene un estatus consultivo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC. Es decir, la fe ha llegado a un grado de poder ayudar en los aspectos internacionales que lo toman como un órgano consultivo, le consultan. Okay. Y también el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia, UNICEF, también tenemos participación. También está acreditada ante la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el programa PNUMA, y el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, DPI. Y la comunidad internacional bahá'í colabora con las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, así como los Estados miembros, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
instituciones académicas y profesionales. Tiene oficinas de representación en Addis Abeba, Bruselas, Ginebra, Yakarta y Nueva York. Y los escritos bahá'ís y sus publicaciones se han traducido a más de 800 idiomas. Los bahá'ís están representados por pueblos indígenas de muchos países, entre ellos nuestro país, México. La mayoría de ellos radican en la península de Yucatán, donde tenemos el mayor número de creyentes entre los amigos mayas. ¿Dónde nace la fe bahá'í? Bueno, la fe bahá'í nació, como dijimos, en 1844 en Irán, Persia. Mencionamos que su carácter es mundial, no es regional o local, pero bueno, el lugar donde nació fue en Irán, Persia, situado en Asia, ¿verdad? Irán está por debajo de los países que antes se llamaban Unión Soviética, actualmente son países separados, y exacto, en Medio Oriente, sí, y en el este está frontera común con Afganistán y Pakistán, en el oeste con Turquía, Irak y Kuwait, y en el sur está el Golfo Pérsico, y en el norte está el Mar Caspio, que lo comparte con los países del norte, que antes pertenecían a la Unión Soviética. Entonces, nace en un pueblo relativamente más cerca del sur, cerca del Golfo Pérsico, que el Mar Caspio, llamado Shiraz. En esa ciudad, un mercader joven de 25 años, que su profesión era compra y venta de pues, objetos y de comida y de todo tipo de digamos, cosas para comercio, él recibe la revelación de Dios y en la noche del 23 de mayo de 1844, 2 horas después de la puesta del sol, un joven que era su anhelo era buscar al enviado de Dios y sabía que está cerca, lo encuentra. Y él lo invita a su casa. El Bab, que es ese mercader joven, el Bab invita a Mullah Hossein, el primer creyente, a su casa. Él no sabía a dónde va, pero acepta la invitación porque hay una atracción hacia esa persona, hacia la persona del Bab. Para eso, mi querido Carlos, te quiero poner un preámbulo. El año 1844 es un año muy interesante. Si uno regresa a la historia e investiga los periódicos de ese año, había muchas personas, visionarios, personas, digamos, muy religiosas, que habían calculado la segunda venida de Jesucristo para ese año, para 1844. No vayamos lejos. Los adventistas del séptimo día, que es una iglesia bien conocida, sabemos que William Miller, el reverendo William Miller, quien podemos decir es el primero que habló del regreso de Jesucristo, y posteriormente sus seguidores, al ver que no Cristo bajó sobre las nubes, como lo dice la Biblia, dijeron que se decepcionaron, pensaron que se había equivocado en el cálculo de la fecha. William Miller había calculado la fecha del regreso de Jesucristo de la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento y había llegado a la conclusión que Jesús debería haber regresado o debería regresar, porque él nació en 1780 y tantos. Él había calculado el segundo retorno de Jesucristo para el año 1843 a marzo de 1844. O sea, nada más por un año que podría diferir.
Bueno, y él y sus seguidores, que no se llamaban todavía adventistas del séptimo día, estaban esperando la venida de Jesús. Y como vieron que no sucedió nada, nada aparentemente como ocurrió, como predecía la Biblia, de que tenía que bajar sobre las nubes, le llaman gran chasco o gran decepción. Piensan que se habían equivocado. Sin embargo, William Miller estaba seguro de lo que había pensado hasta el último día de su vida, que pasó de esa fecha, obviamente. Él estaba convencido que Jesús debería haber regresado en esa fecha. Y justamente es la fecha en la que el Bab declaró su mensaje al primer creyente allá en otro lado del mundo, en Irán. Entonces, no fue solo él, hay otros visionarios como Joseph Smith, José Smith, el fundador de los mormones, que él también, en una visión que tuvo, recibe el mensaje de Dios que dice que si sus días se prolongaban suficientemente sobre la tierra, vería la venida del Hijo del Hombre con sus propios ojos, o sea, la venida de Jesús. Entonces, una de las esperanzas de los seguidores de Joseph Smith y Joseph Smith era contemplar la segunda venida de Jesucristo. Joseph Smith fue asesinado antes de esa fecha, antes de 1844, y obviamente no vio ese suceso, pero parecido a esos sucesos ocurrieron en otros lados del mundo, como por ejemplo en India, en el mismo Irán, hubieron personas que con sus cálculos y con sus intuiciones de las escrituras sagradas consideraban que estaba cerca la venida del prometido de su religión, de su propia religión, porque los musulmanes también están esperando la venida de dos personajes. Los musulmanes chiitas esperan la venida de Qaim, a quien Dios levantará, y la venida de Imam Hussein, que es uno de sus santos. Y los musulmanes sunitas esperan la venida de Mahdi, el guiado o el que guía, y la venida de Jesucristo. Curiosamente, los musulmanes sunitas también esperan el retorno de Jesucristo. Como los católicos. Exactamente, igual que los católicos, igual que todas las denominaciones cristianas. Sí. Todas las iglesias cristianas, no importa si son ortodoxos, católicos, protestantes, esperan la segunda venida de Jesús. En eso todos están unidos. Sí, Coinciden. Y Krishna, por ejemplo, dice, es el que del hinduismo, es el profeta del hinduismo, de los hindúes, que cuando el mundo se llena de iniquidad, yo, Krishna, apareceré de nuevo. Lo dice en Bhagavad Gita, que él aparecerá de nuevo cuando el mundo se llena de iniquidad, de tiranía. Buda dice, yo no soy el único Buda ni el último Buda. Aparecerán otras Budas después de mí. Y promete que va a venir un Buda de fraternidad universal, Buda Maitreya, quien unificará a toda la humanidad. Es muy interesante. Entonces, en todas las religiones que veamos, desde el Antiguo Testamento hasta el Islam, todos estaban esperando la venida de un prometido. Sí. Entonces, esa noche histórica, de 23 de mayo de 1844, es cuando un joven, junto con 40 de sus compañeros, que fueron alumnos de uno de esos visionarios, de uno de esos precursores, que había profetizado que la llegada del prometido está cerca, después de la muerte de su maestro, se fueron viajando a diferentes partes hasta que llegaron a esta ciudad de Shiraz,
Y ese joven en esa tarde estaba andando en la calle solo cuando encuentra al Bab, el mercader joven de 25 años, y quien lo invita a su casa. Y él dice que por una fuerza magnética fue atraído hacia ese desconocido y entró en su casa. Entonces el Bab le lavó los pies y las manos con aguamanil, así como Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Lo invitó a que se sentara, le sirvió té, le sirvió comida, y entonces le preguntó que cuáles eran las señales que su maestro le había dicho para la llegada del prometido. Y cuando él dice, no, pues que es un joven entre 20 y 30 años, que no fuma, que está libre y santificado de todos los defectos humanos y todo, el Bab le dirige esa palabra. Observa y mira cada uno de esos signos en mí. Obviamente es un momento muy duro. Sí, muy fuerte. Sí, se acuerda uno cuando está Pedro en la presencia de Jesús y que tiene que reconocer al Mesías prometido en la persona de Jesucristo, ¿no? Y obviamente le entra el miedo, ¿no? Le entra miedo, y después de una serie de conversaciones, él tenía algunas preguntas que no le quiso preguntar. Entonces el Bab pide pluma y pide papel y empieza a revelar una tabla sin demora, sin regresar, de un solo corrido, ¿verdad?, en respuesta a todas las dudas que él tenía. Entonces, esa noche memorable de 23 de mayo de 1844 es cuando su huésped reconoce al prometido en la persona del Bab. Ahí nace, por así decirlo. Exactamente. Ahora, La llegada del prometido. exactamente. Ahora, igual que todas las religiones abrámicas, hay, inclusive en las no abrámicas, hay un precursor. Lo más conocido en el occidente es el ejemplo de Juan el Bautista y Jesucristo. Juan viene antes de Jesús y prepara el camino para la venida de Jesús. Prepara a los judíos de su tiempo, los bautiza, los prepara para aceptar el mensaje de Jesucristo. Algo semejante pasa aquí. El Bab, el mercader joven de 25 años, es la persona precursora de la fe Bahá'í de Baha'u'lláh. 9 años después de la revelación del Bab, aparece Baha'u'lláh y recibe su mensaje divino de Dios, que Él es la manifestación suprema para esta época. Pero bueno, la historia empieza con el Bab y nosotros reconocemos al Bab y Baha'u'lláh como las manifestaciones gemelas, porque a diferencia de Juan el Bautista, o por ejemplo Elías en la fe judía, que es el profeta Elías, el Bab tiene la estación de la manifestación de Dios independiente, porque tuvo un libro sagrado, tuvo una religión independiente del Islam. No es una secta del Islam, es una religión independiente. Entonces, realmente es un misterio cómo Dios revela dos manifestaciones de Dios tan seguido, con diferencia de 9 años. ¿Verdad? Pero en el futuro, muy probablemente, después de investigar y después de ver sus efectos, vamos a ver por qué dos manifestaciones de Dios vienen uno tras otro. Porque la época lo exige. Es tan grande el mensaje de Baha'u'lláh que necesitaba que viniera un precursor para aplanar el camino.
el prejuicio religioso era tan fuerte en Irán y en los países de Oriente que era imposible una revelación tan directa como sería la revelación de Baha'u'lláh. Se necesitaba una revelación previa, que fue del Bab. Tan directa y tan fuerte, ¿no? Que a la fecha, pues actualmente lo siguen pues atacando, ¿no? Sí, en Irán, lamentablemente, en su país natal de la fe Bahá'í está, está prohibida la práctica de sus reuniones, de tener sus asambleas locales. La persecución empieza desde ahí mismo, desde los principios de 1979-80, con asesinatos de algunos bahá'ís prominentes, de los miembros de la Asamblea Nacional, que fueron desaparecidos en 2 ocasiones, la primera y la segunda Asamblea Nacional, y ya no se eligió más. Miembros de las asambleas espirituales locales de las provincias también fueron asesinados y ejecutados, y pues las actividades bahá'ís fueron prohibidas en Irán. Actualmente inclusive los cementerios bahá'ís a veces son profanados, les quitan los cementerios y no dejan enterrar a sus difuntos, y tienen que buscar lugares muy lejanos a veces, Sí. para desérticos, digamos, sí, para enterrar. Qué duro, Sí, muy duro. y la educación que está también prohibida para los jóvenes. Sí. Quizás, bueno, no tengo la certeza, ¿verdad? Pero me atrevería a pensar que es el resultado de esta nueva conciencia, estos nuevos ideales que de algún modo rompen los intereses que ya existen, ¿no? Que de algún modo no permiten esa unión global que usted me comentaba que es uno de los pues objetivos de la religión Bahá'í, ¿no? Así es, Carlos, como También, lo dices. perdón, No, también no. me decía que existen principios, ¿no? Y esos principios llevan a una comunión, no solamente de ideología, sino de etnia, raza y religión, claro, ¿no? ¿Nos podría comentar un poquito al respecto? Sí, mi querido Carlos, es correcto tu deducción. Los principios de la fe Bahá'í, como decíamos, y sus enseñanzas son bastante modernas y de acuerdo con las necesidades del día en el que vivimos. El principio fundamental es la unidad de Dios, la unidad y la unicidad de Dios. Dios como una existencia incognoscible, indivisible, que vive en su esfera, que está en su esfera, santificado de toda descripción y de todas las cualidades que pudiéramos atribuirle. Un Dios que no es humano, obviamente, porque si fuera humano, entonces quiere decir que a veces es Dios, a veces es humano y es divisible. Sí. Y decíamos el concepto de matemática, de cualquier número dividido entre el infinito es igual a 0, quiere decir que toda la existencia, todo lo creado por Él, ante Él es nada absoluta, incluyéndonos nosotros. Somos nada absoluta ante su grandeza, majestad, sabiduría, todos los atributos que podríamos relacionar con Él quedan cortos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender o comprender lo que está fuera de nuestro círculo de capacidad de entendimiento. Sí, claro. Si nosotros hablamos de la belleza, podemos pensar en una flor. Podemos pensar, no sé, en un artefacto muy bien hecho, en la estatua de David,
¿verdad? Sí. Pero no podemos concebir algo como belleza extraordinaria y más bien, digamos, infinitamente bella, no lo podemos entender. Y eso es Dios. Nosotros tenemos un concepto matemático del infinito y hasta podemos hacer operaciones matemáticas con el infinito, mas no lo comprendemos. Es más, el hecho de pensar que para donde nos movamos, adelante, atrás, lateralmente, no vamos a llegar nunca a un fin, nos enloquece ese pensamiento. Ahora imaginemos Dios, es una esencia incognoscible. Entonces, el concepto de la unicidad es inherente a la existencia de Dios, quiere decir es único e indivisible, no hay otro como Él. Él está en una esfera fuera de nuestra comprensión, pero por su misericordia nos envía de tiempo en tiempo a un mensajero, que tampoco es Dios, es el enviado de Dios, como el sol, que si ponemos un espejo enfrente de ese sol, y si está ese espejo está límpido, no tiene óxido, y está totalmente pulido, refleja la luz del sol tal como está. Sí. Entonces el que observa en el espejo dice, ahí está el sol, dirigiéndose al espejo. Claro. Pero realmente el sol no bajó al espejo, no se metió al espejo. No, es un medio Exacto. que le permite visualizarlo. Exacto. Nosotros no somos capaces de ver al sol porque nos volvemos ciegos. Sí. No soportamos esa luz. Ni siquiera podemos ver en el espejo el reflejo del sol. Pero bueno, a manera de analogía podemos decir que es algo más cercano y entendible a nosotros, el espejo. El espejo es el enviado de Dios. Es el que refleja la luz, la voluntad de Dios para la humanidad en cada época. Si lo vemos de esta forma, llegamos a una conclusión muy interesante. Si un padre en una familia, nuestro papá, nuestra mamá, aman a sus hijos y no ponen diferencia entre ellos, no le dicen a uno una cosa y al otro otra cosa, no le dan más dinero a uno que el otro, porque los aman y los educan todos por iguales, de acuerdo con su capacidad y entendimiento, le dan todo. Un padre amoroso, todo misericordioso, todo sabio, que es Dios, y estamos quedando corto en describirlo, porque ninguna cualidad hace justicia a sus atributos. Ese Dios no pondría a sus hijos a pelear entre sí y decir, tú eres cristiano, tú eres judío, tú eres budista, tú eres hindú, para que se peleen entre ellos y él se divirtiera ahí arriba. No, claro que no. Es imposible pensar eso. Entonces nos equivocamos, la humanidad, en interpretar el propósito de Dios para la humanidad. Todas las religiones son verdaderas y vienen de Él. Todas las manifestaciones de Dios provienen de Él. Y no solamente que son reveladores del mensaje y la voluntad de Dios para cada pueblo, sino que sus enseñanzas tienen un grado de avance en cada época en la que aparecen. Por ejemplo, hace 3.500 años, cuando vino Moisés, prevalecía esa ley de ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestra vida colectiva como niños chiquitos. Entonces tenía que decir, bueno, si le quitan a uno un ojo, hay que quitarle el ojo al culpable para que se haga justicia. Pero 1.500 años después, cuando viene Jesucristo, Él dice, si te pegan en una mejilla, pones la otra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enseña
una ley espiritual que es superior a lo anterior. No quiere decir que Dios y Moisés no sabían qué decirle a la humanidad 3.500 años atrás. No estábamos listos. Sí, para el mensaje. Exacto. Es como un niño cuando pasa de primero de primaria al segundo, luego del segundo al tercero. El plantel escolar es la misma, la escuela es la misma, la religión es una. Tienen maestros de diferentes grados. Imaginemos, este concepto se llama la revelación progresiva y por primera vez lo mencionó Baha'u'lláh. Es muy interesante porque quita la animosidad religiosa y el pleito que hay entre diferentes grupos religiosos. Sí. Resuelve el problema de una vez para siempre. Si reconocemos que todos esos enviados de Dios fueron maestros divinos que traían un mensaje en un grado evolutivo, no hay pleito, no hay problema. Yo pregunto, si nosotros comparamos, por ejemplo, una sola materia, matemáticas, si preguntamos a alguien de nosotros si es más importante el álgebra que la aritmética básica, que es sumar y restar, vamos a decir, no, por supuesto que no es más importante. Uno es complementario del otro. Uno viene después del otro. Si no sabemos la aritmética básica, no podemos entender el álgebra. Y no podemos entender geometría analítica, ecuaciones diferenciales e integrales, si no sabemos antes álgebra y aritmética básica. Sí, claro, son las bases. Son las bases. De uno y otro. Es evolutiva, la civilización evoluciona. Entonces, cada vez que viene una manifestación de Dios, le da un empujón a la civilización. Los hombres hemos interpretado equivocadamente eso. Decimos, ellos y yo. Mi religión y la religión de ellas. Sí. Sabiendo que todo es una sola religión, que viene desplegándose como tomos de una enciclopedia, como capítulos de un libro, como grados de una sola escuela. Entonces, me preguntabas, mi querido Carlos, de los principios de la fe Bahá'í. Entonces, unidad de Dios y unicidad de Dios, unidad de las religiones, eso es muy importante, que todas las religiones realmente pertenecen a una sola religión, son etapas evolutivas de una sola religión de Dios. Después viene la unidad de la humanidad, que ese es el eje de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Que todas las razas que nosotros lo llamamos razas, no es más que una sola raza, raza humana. No importa que seamos negros, blancos, de ojos rasgados, chinos, japoneses, de piel cobriza, como nuestros nativos de América, todos somos una sola raza humana. Si todos recibiéramos la misma educación, la misma alimentación y crianza, todos podemos ser excelentes en todas las ramas de ciencia y de saber. Qué bonito. Y eso es algo que se necesita bastante. Exacto, la humanidad somos una sola familia. Se terminarían muchos problemas sociales que quizás hasta todos. Claro, claro. Estos tres principios, mi querido Carlos, son los principios fundamentales de la fe Bahá'í. Después vienen las demás enseñanzas que se derivan de ese mismo. Por ejemplo, la igualdad del hombre y la mujer. Baha'u'lláh dice que ante la vista de Dios, el hombre y la mujer son iguales. El que sea mayor en virtudes es el que más está cerca de Dios. No importa si es mujer o hombre. Y enfatiza bastante sobre la educación de las niñas, de la mujer. Y lo vamos a ver por qué. Porque si la mujer fuera educada y pudiera alcanzar
a los mayores niveles de conocimiento y de estudio, imaginemos qué gloria le espera a la raza humana, porque ellas son las madres. Ellas van a educar a los hijos. Si la madre es ignorante, el hijo va a ser ignorante. ¿Cierto? Entonces, los hombres tenemos la obligación los hombres, de impulsar a nuestras mujeres a que alcancen los más elevados niveles de conocimiento y que entren en todas las áreas de trabajo igual que los hombres, en todos los niveles, en cuanto a salario, en cuanto a la posición que ocupan. Además, si las mujeres ocuparan posiciones, digamos, por ejemplo, a nivel de un secretario del Estado o presidente, la mujer, por su intuición materna, por su ternura en la que supera al hombre, en realidad la mujer tiene cualidades que son superiores al hombre y el hombre tiene otras cualidades, son complementarios. Entonces, si las mujeres llegaran a esos niveles de influir en los destinos de los países, ellas jamás consentirían que sus hijos se mueran en el campo de batalla. Disminuirán las guerras. Entonces vemos cómo la educación de la mujer influye en que no haya guerras. Sí. Cómo influye en que los hombres sean mejor educados, porque sus madres están mejor educadas. Y que se erradiquen los problemas sociales que actualmente existen, ¿no? Totalmente. Hacia la mujer. Totalmente, esa desigualdad. El claro ejemplo, ¿no? Las marchas que actualmente están muy fuertes aquí en México, ¿no? Del feminismo. Claro. Que son problemas que existen y que actualmente los gobiernos, no solamente de México, sino de otros países, la verdad no saben cómo atacar, ¿no? Exacto. Empieza de nivel básico de la educación. Fíjate, Carlos, que es tan importante ese asunto de la educación. Es simbólico, obviamente, pero lo que dice Baha'u'lláh dice, si en una casa existe dinero para enviar uno de los dos hijos a la escuela, la preferencia se le debe dar a la niña, porque ella es la educadora de la humanidad. Obviamente eso no quiere decir que no vamos a educar a nuestros varones. Sí, no, pero implica en la importancia, ¿no? De lo que representa la educación a la mujer. Exacto. Como entonces, prioritaria. Como prioritaria. Entonces, la igualdad del hombre y la mujer forma uno de los principios básicos de la fe Bahá'í. Ya de ahí podemos ver la armonía entre la ciencia y la religión. Es otra de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh dice que la religión y la ciencia son dos alas para la humanidad, que causan su avance y que pueda tomar vuelos. Si caemos en un extremo, por ejemplo, de ciencia nada más, material, caemos en materialismo. Y si vamos al extremo del religioso, caemos en fanatismo. Las dos alas deben ser fuertes, iguales, ¿no? Otro principio es libre investigación de la verdad. O sea, no debemos imitar a nuestros padres, debemos por nosotros mismos investigar la verdad y llegar a una conclusión. Esto es más valioso de que si por temor o por recompensa de un paraíso aceptemos una religión. Eliminación de los extremos de pobreza y riqueza es otro de las enseñanzas bahá'ís. No quiero profundizar en esto porque es un tema muy amplio. Cómo Baha'u'lláh prevé que de forma espiritual se puede equilibrar la economía de las naciones. Pero es posible. Es posible. Sí, es posible. Si nosotros quitamos los prejuicios raciales, étnicos, de nación, de credo, de color, de raza, todas esas
de esos prejuicios lo eliminamos, estamos aplanando el camino para justicia social, la cual va a dar lugar a equilibrio económico. Por ejemplo, él dice que todos los hombres tienen derecho a un techo, comida y educación. A partir de ahí, el que trabaje más debe ganar más. O sea, la riqueza no está mal, ganado honestamente, Sí, y después de tener todos la necesidad básica. sí. Y eso se puede lograr a través de justicia social. Primero se debe establecer la justicia. Es un tema algo más complejo a través de muchos mecanismos. Podemos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, impuestos exponenciales. Por una persona que gana, no sé, 10 millones de pesos al mes, realmente no lo requiere, ¿sí? Todo eso. Entonces esa persona debería pagar más impuestos que una persona que gana un salario mínimo o un salario con lo que apenas le alcanza para sostener la familia. Entonces todas esas cosas están mencionadas en las escrituras bahá'ís que deben analizarse uno por uno para poder ver cómo espiritualmente podemos resolver los problemas económicos. La otra enseñanza es un sistema monetario internacional único. Okay. Una unidad de moneda, una sola unidad de, un sistema unificado de pesas y medidas. Que no estén unos en kilos, otros en libras, que en yardas y en kilómetros y en pies y en centímetros, sino que ese sistema se unifique. Eso ayudaría a la unidad. Bastante. Un idioma auxiliar universal aparte del idioma materno, para que no desperdicie uno su vida aprendiendo un montón de idiomas. ¿Verdad? Una educación universal para todos obligatoria, así como lo tenemos en México, que es fabuloso. Educación debería ser para toda la humanidad y todos deberíamos aprender. Poder. Es un tema también muy extenso. ¿Verdad? Un tribunal de justicia internacional que juzgue entre las naciones federadas en un mundo unido. Es muy diferente como están las Naciones Unidas actualmente a la visión que tiene Baha'u'lláh en su edad de oro de la fe Bahá'í, cuando se establezca la fe Bahá'í en todo el mundo. Es muy diferente que las Naciones Unidas de ahora. Las Naciones Unidas no tienen poder vinculatorio en lo que recomienda a los países, son recomendaciones. Un país puede decir acepto o puede decir no acepto. Sí. Las naciones federadas, es decir, si cada nación cede su soberanía parcialmente a una federación mundial, entonces las leyes se vuelven vinculatorias. Lo que ese cuerpo internacional, que va a estar formado por representantes con voto y voz igual de cada Estado miembro, lo que decida ese cuerpo, todos deben acatar. De esa forma no habrá necesidad de tener armamentos, habrá desarme. Sí. Solamente habría policía interna para mantener el orden. Pero todo ese gasto multimillonario que se hace en armamentos se gastará para el bienestar de la humanidad, para la investigación en la medicina, para prolongar la vida humana, para la salud, para mejorar la agricultura. Sí. Humana y de las especies que también ya estamos pues extinguiendo bastantes, ¿no? Por el mismo tema del calentamiento. Así es, mi querido Carlos. Esas fueron una breve, digamos, explicación de las enseñanzas y principios de la fe. Habrá alguna que se me está escapando, pero con gusto después podemos ampliar. Profundizar un poquito más. Por ejemplo, ¿cuántos bahá'ís hay en el mundo? El número total de los bahá'ís está entre 5 y 6 millones
en todo el mundo. De todas las naciones, grupos étnicos hay y están distribuidos prácticamente en todos los territorios, los estados independientes, islas, de tal suerte que después del cristianismo, curiosamente, a pesar de que el número es muy pequeño relativamente, 5 o 6 millones ante 7.000 millones que somos, es muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, sin embargo, está muy distribuido en todo el mundo. Después del cristianismo es la religión más extendida en el mundo. O sea, en todos lados, aunque haya poquitos, Sí, pero hay. Sí. En México ya existen. Sí, desde los principios del siglo XX, por ahí por 1911, habían viajado algunos creyentes americanos a las ciudades del norte, los estados del norte de la República, y posteriormente en los años 30, 40, 1930, 40, también viajaron maestros viajeros que venían, enseñaban la fe y se estableció, de hecho podemos decir que la Asamblea Espiritual Local, que es el cuerpo administrativo de la Ciudad de México, fue la primera asamblea en Latinoamérica. En 1959 fue establecida aquí en México. Después tuvimos una asamblea nacional que incluía Centroamérica y México, y después cada uno de los países fueron teniendo su propia asamblea nacional. Son cuerpos administrativos formados por 9 personas que se eligen, como dijimos, anualmente por votos secretos en un ambiente de oración, sin referencia a nombres, sin propaganda, sin candidaturas. Los puestos realmente en la fe son puestos de servicio. No es un puesto que uno aspire para llegar o haga una carrera para alcanzar esos puestos. Son puestos de servicio, por lo tanto nadie sabe realmente del voto del otro, ni hay candidaturas, de tal suerte que se eligen cada año esos cuerpos administrativos a nivel nacional. Entonces tenemos la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de México, registrado oficialmente ante el gobierno, porque el gobierno tiene una oficina que registra todas las religiones existentes en México, y a nivel local, las ciudades tienen su propia asamblea local. Por ejemplo, aquí el DF, el Ciudad de México tiene el suyo, Aguascalientes, Colima, Ensenada, cada uno tiene una asamblea espiritual local que dirigen los asuntos de los amigos en forma local. Por ejemplo, actualmente pues clases de niños, grupos prejuveniles, hay clases para grupos prejuveniles, y además una característica, mi querido Carlos, es que todas estas actividades están abiertas al público. O sea, no necesito ser integrante. Exacto. Es totalmente, está abierto, puedes asistir, clases de niños, es más, muchas clases de niños, tienen tal vez 1 o 2 niños bahá'ís y el resto son amigos de los vecinos, son cristianos, de otras denominaciones, católicos, de todos hay. ¿Por qué? Porque aquí en la clase de niños enseñan virtudes y valores que son universales para todos. Y tiene un sistema muy interesante. Por ejemplo, en la clase de niños, el niño aprende una frase corta para que lo pueda memorizar. Por ejemplo, la veracidad es la base de todas las virtudes humanas. O sea, decir la verdad es la base de todas las otras virtudes. Todas las demás virtudes se construyen en base a la veracidad, decir la verdad. El niño repite y aprende. Obviamente no lo va a entender cabalmente a la primera. Entonces se cuenta un cuento, por ejemplo, del pastor mentiroso. Que viene el lobo, y
el niño comprende el concepto de la veracidad y la importancia. Luego se canta una canción que exalte esa virtud de la veracidad. La refuerza. Muy bien. Y posteriormente se hace un juego que también está sobre el tema. Y al final se le da una especie de papel a los padres de la familia. Al niño se manda a la casa con un papelito que dice: en esta semana su hijo aprendió la virtud de la veracidad, de decir la verdad. Favor de practicarlo durante toda la semana en la casa. Y de alguna forma compromete a los padres a que no digan mentiras. Es un método muy interesante. Sí. Se ha estudiado durante varios años y se ha llegado a poder producir ese material. Ese material fue producido en Colombia, pero ya está traducido y utilizado en todo el mundo. Se llama el proceso de capacitación por medio del instituto, en que se capacitan maestros para dar esa clase, para animar grupos prejuveniles, que es una edad muy, muy delicada por lo que atraviesa el ser humano, la adolescencia, donde realmente el joven no es ni joven, ni es adulto, ni es niño, entonces no sabe qué camino elegir. Entonces esos grupos de animación de prejóvenes son realmente cruciales para que puedan tener un pensamiento bien trazado, una idea de qué van a hacer en el futuro. Y tiene varios cursos, no solamente espirituales, sino de matemáticas. Por ejemplo, formar una mente bien ordenada es parte de las materias que llevan. Entonces, es muy interesante. ¿Y dónde podría, por ejemplo, en mi caso, yo soy por enseñanza de mis padres, ¿no? Soy católico, pero no soy devoto, ni creyente. Entonces, ahorita, al escucharle a usted, que me platica de la fe bajada, a mí me interesó. Entonces, ¿yo cómo puedo consultarlos? ¿Cómo puedo enterarme? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Dónde puedo localizarlos? Muy buena pregunta, mi querido Carlos. Sí tenemos una página internacional que es www.baha'i.org. Baha'i se escribe B grande, B de bueno, A, H, A, I. Entonces www.baha'i.org. Esta es la página internacional donde podemos tener noticias, podemos saber de los principios. Esta es la página internacional oficialmente. Y la página de México es lo mismo, www.baha'i.mx. MX. B-A-H-A y latina. .mx, y podemos entrar ahí, podemos contactar y la persona que desee contactarse puede mandar su interés, el campo de su interés, y lo ponen en contacto con la comunidad más cercana donde vive la persona para que lo contacten y lo inviten a todos los eventos, y con todo gusto. Por cierto, mi querido Carlos, hay unas conferencias, una serie de conferencias que se van a llevar a cabo desde ese mes de abril que viene hasta el mes de julio en diferentes partes de la República, y es para compartir con todos nuestros amigos, vecinos, y el que quiera venir está libre de asistir a esas conferencias, de conocer esa visión de Baha'u'lláh para la humanidad de la que estuvimos platicando, sí, claro, y compartir con ellos e invitarlos a que participen en las actividades. No es necesario que sean bahá'ís ni que acepten la fe, es simplemente si se simpatizan con la idea
de mejoramiento del mundo, porque esa es la idea. Lo que queremos es mejorar el mundo, mejorar nuestro barrio, Sí, desde nuestra calle hasta nuestra ciudad. claro. Colaborar con todo lo que están esforzándose a hacer nuestros gobiernos, en, Sí, en consonancia con ellos. Realmente participar en las actividades que son para beneficio de toda la humanidad y de todos los pueblos. Porque nuestros gobiernos no pueden hacerlo solo. no, La población civil tiene que participar. Tenemos que tomar responsabilidad en ese sentido. Y esta fe tiene un principio muy interesante, en que donde radiquen cualquier miembro de la comunidad Bahá'í en el mundo entero, deben ser obedientes al gobierno del país donde viven y trabajar para los mejores intereses del país donde viven. Entonces, los Bahá'ís son no solamente pacifistas, sino que son proactivas, o sea, no es nada más a nivel conceptual sí, de querer estar en paz, sino son proactivas, trabajan para el mejoramiento de su entorno y trabajan para todo lo que beneficia al pueblo en general, participan. Y lo mejor es contactar la página oficial de la fe para que si una persona vive en Monterrey, pues que lo contacten claro. desde su localidad. Si una persona vive en la Ciudad de México, igual así, con todo gusto. Ok. No sé si usted quisiera agregar algo más o... Pues agradecerte más que nada por el espacio y espero que haya sido de provecho para nuestros, a nuestra audiencia, y también pues lo único que quiero decir es que el mensaje fundamental de la fe Bahá'í es la unidad de la humanidad, que todos somos hijos de un todo amoroso Padre, que fuimos creados a la semejanza e imagen de Dios, como se menciona en la Biblia, y Baha'u'lláh tiene una palabra muy parecida, donde dice: oh Hijo del Hombre, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocía mi amor por ti. Por eso te creé. Grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza. Es decir, la relación de Dios con nosotros es una relación de amor. Es una relación de un amante con su amado. No es ningún Dios castigador, ni tirano, ni vamos a ir al infierno porque hayamos cometido algún error. Todo la enseñanza de Dios ha sido para que nos mejoremos, para que nuestro día de hoy sea mejor que su ayer, para que podamos evolucionar en cualidades espirituales que posee Dios inherentemente y nos ha otorgado por su misericordia esas mismas cualidades. Si Dios es generoso, nosotros podemos ser generosos. Si Él es todo amoroso, nosotros podemos ser amorosos. Si Él es todo bondadoso, nosotros podemos ser bondadosos. En esa es nuestra semejanza, este tipo espiritual, no es físico. Entonces, pues mi mensaje es esto, que todos somos hermanos, hijos de un solo Dios, que el propósito de la religión es el avance de la civilización. Me permito, mi querido Carlos, leer esa declaración de Baha'u'lláh que dice: el propósito por el cual los mortales han llegado de la nada absoluta al dominio del ser es que trabajen por la mejora del mundo y convivan en concordia y armonía. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, muchas gracias a usted por la oportunidad, el espacio. Sé que es una persona muy ocupada
y que pues la medicina le requiere bastante, bastante tiempo, y para mí realmente sí, sí es un honor. Y bueno, no lo conozco muy bien, ¿verdad? Pero por lo poco que lo conozco, le admiro, porque tiene bastante, mucha humanidad, y eso es algo que se necesita más en este mundo, ¿no? Así que pues muchas gracias. Y bueno, yo tuve un tema quirúrgico hace unos meses, entonces realmente yo le agradezco a todos los médicos su gran labor que hacen, y pues aprovecho para agradecerle en nombre de quizás muchísimos, ¿no?, que a lo mejor no tuvieron esa oportunidad de agradecerle. Yo soy el agradecido, mi querido Carlos, y pues estamos a tus órdenes. Gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos y hasta luego. Buenas.